se entrega ahorita el 7 de marzo, sino que se entrega hasta el 14, por lo mismo que ustedes tienen exámenes estas fechas. Entonces, la tarea que está subida al portal, que sería la segunda hoja de trabajo, se entrega hasta el 14, para que no tengan ningún inconveniente esta semana y puedan realizar sus actividades de exámenes sin ningún problema. Sí, Catherine. Buenas tardes, Rick. Yo me acabo de agregar al curso y pues la hoja ya la hice porque pensé que era para este domingo, entonces ya se la envié. Sí, no hay problema. Si en dado caso ya la tuvieron, entonces solo me toca calificarla y realizar el procedimiento normal, pero si no la han hecho, entonces tienen hasta el 14 para poderla subir. Por el momento, viene lo que les había indicado la vez pasada, que era la parte de conjuntos promedio y qué otra cosa, vamos a ver, conjuntos promedio y lo que sería hacer diagramas de Venn. Este es el test en casa que les va a tocar hacer. En la parte de las operaciones, que si vienen operaciones del test en línea, les toca hacer una unión, una intersección, lo que sería un par de restas, una suma y un producto o una multiplicación de conjuntos. El día del examen, de igual manera, va a estar en el grupo por si tienen alguna duda, para poder resolver algunas dudas que ustedes tengan. Como digo, las tareas se entregan hasta el 14, mejor dicho, la tarea que se dejó, la última, se entrega hasta el 14 y para los que ya lo entregaron, no hay ningún problema. Ahorita yo reviso, califico y si tienen algún inconveniente, yo les indico de igual manera en el grupo para que estemos en comunicación con todos para ver si ya tienen sus notas de igual manera. Les voy a estar pidiendo también el día del examen que por favor revisen su portal, porque hay veces que suben la parte del test en casa y no aparece en el portal. Entonces, si necesito que estén revisando. De igual manera, yo voy a estar revisando para los que no aparecen. Yo lo voy a estar informando que no tengo nada de su test en casa, porque el semestre pasado tuve inconvenientes con eso. Compañeros subieron sus trabajos y no les aparecía subidos a la plataforma, entonces no podía tener ninguna calificación en ese punto. Lo voy a compartir de igual manera al grupo a los que están en Google. Compañeros, ahí agregan a esta compañera, dice que no está en el grupo, por si la pueden agregar, por favor. No sé si tengan alguna duda con los temas que hemos visto anteriormente para poder hacer algún repaso. De igual manera, tengo un par de problemas que había hecho. Entonces, no sé si desean que por lo menos hagamos un repaso de lo que hemos visto o si tienen alguna duda con alguno de las eh, de los de los temas que hemos visto anteriormente para poder dar un repaso o si está todo claro. Sí sería bueno si nos apoyara con algún repaso en cuanto a la, a los conjuntos y de repente un poquito de promedios. ¿Está bien? No hay ningún problema. Lo que viene del examen son estos dos problemas. Son el que ya habían hecho anteriormente. Está bien. Mire, le voy a mandar a John, no sé si está en el grupo, pero igual le voy a mandar lo que se hizo, mejor dicho, la tarea anterior, la actividad anterior, para que pueda estar al día. Permita, solo voy a copiar esto y se lo voy a copiar ahorita aquí en el grupo, la plataforma. Si en dado caso no la puede hacer o tiene algún inconveniente, me avisa y de igual manera yo le digo cómo hay que hacer la tarea. Me la manda a mi correo. No sé si tenga mi correo, pero se lo voy a escribir de todos modos. De Vargas, ¿qué es? Arroba, Se le escucha bastante eco, Lick. Perdonen, no sé si me escucha bien ahora. Tal vez porque estaba un poco alejado. Sí se le escucha. O sea, si tengo un inconveniente es que la parte del micrófono está un poco alejado de donde lo tengo. Entonces, como les indicaba, estos son los dos problemas que vienen en el examen. De las dos edades, esa es del test en casa. Entonces,
Esos dos ya los hicieron, pero de igual manera vamos a ver un poco de repaso. Este es de la tarea que había dejado para entregar el 7. Entonces, solamente, miren, hay dos formas de hacerlo. Permítame, que esta cosa está un poco lenta. Entonces, la primera forma dice que el promedio de edades de 3 hermanos, mejor dicho, el promedio de edades de 3 hermanos es 20. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Nos están dando que la relación entre las edades es de 5, 3 y 2. Esta relación, sí, la pueden enviar a mi correo que les publiqué, y esa es la tarea correspondiente que se hizo la primera hoja de trabajo. Entonces me la envían a mi correo y me avisan de que ustedes son los que se acaban de escribir, por favor. Entonces, como la relación aquí no me está diciendo si es 5 años de diferencia, digamos, o sea, digamos que X fuese la edad base. Entonces aquí no me está diciendo si son 5 años más que cada uno, o de esta manera también puede ser, estos son dividido entre 3. Aquí puede ser que también pueda ser 5X más 3X más 2X, que sean 2 veces la edad, 5 veces la edad del menor, 3 veces la edad del menor, o 2 veces la edad del menor. Entonces se puede trabajar de las dos maneras. Estas dos maneras me van a dar respuestas de igual manera distintas. ¿Por qué? Porque el valor de X va a variar, aunque el promedio siempre se tiene que mantener, que es 20. ¿Por qué? Porque la sumatoria me está diciendo que el promedio de las edades de 3 hermanos tiene que dar 20. Entonces, lo primero que hago es, voy a hacer la primera manera como lo tengo escrito. 20 igual a X, pero aquí no baja, estamos, que sería X más 5, que serían, digamos, 5 años de diferencia, más X más 3, más X más 2, dividido 3. Entonces, este promedio me tiene que dar de igual manera 20 años. ¿Qué voy a hacer? Voy a despejar la incógnita X para poder resolver el problema. Entonces, lo primero que hago es paso el 3 que está dividiendo, lo paso a multiplicar del lado izquierdo de mi igualdad. Está bien, solo voy a revisar. De igual manera me lo puede enviar de nuevo por si en dado caso no me parece. Entonces paso el 20 por 3. ¿Por qué? Porque como le digo, está dividiendo, pasa a multiplicar de este lado. Entonces ya tengo despejado por lo menos mi primera ecuación. Entonces tengo X más 3, X más 5, X más 3 y más X más 2. Entonces esa sería la primera fase. Posteriormente trato de tener todas las X acumuladas o distribuidas de una sola manera. Entonces me queda X más 5 más 5 más X más 3 más X más 2. ¿Qué estoy haciendo? Solo estoy sacando el paréntesis para tener claro cuáles son los signos correspondientes a cada una de las ecuaciones. Y aquí me quedaría 60 igual a 3x. ¿Por qué? Porque cada una de estas x imaginariamente tiene un 1. Entonces se van a ir sumando cada una de esas x y me da que son 3x más 10. Porque son 5 más 3 más los 2 años que en teoría tienen de relación. Entonces son 10. Y de aquí solo voy a despejar. Entonces me queda 60 menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque este 10 está positivo del lado derecho de mi igualdad. Lo paso al lado izquierdo de la igualdad a negativo. Entonces me queda 60 menos 10 igual a 3. Entonces aquí solo voy a despejar la x. Lo que me quedaría 50 dividido 3. Esto me daría igual a... 50 dividido 3 me da que es 16.66. Aquí tendría más, inclusive puedo acercarlo al hacer una aproximación, pero lo pueden dejar con 3 decimales, no hay ningún problema. Entonces el valor que les pudiese dar de este dato puede ser este de 16.66. ¿Qué voy a hacer con esto? Vuelvo a mi fórmula original que tengo aquí en la parte superior
¿Y qué voy a hacer? Voy a verificar que este resultado que me dio me dé los 20 años que dice aquí. Entonces aquí solo voy a sustituir 16.667, digamos, y 16.667 y 16.667, que sería el valor en teoría de la menor edad. Entonces esto me va a dar igual a, solo voy a, el primero son 21.667 más 19.667 más 18.667. Entonces lo vuelvo a dividir entre 3. Esto me quedaría como 21.667 más 19.667 más 18.667. Entonces me da 60.001. Entonces aquí es posible que me 60.001 dividido entre 3. Es posible que no llegue exactamente al 20 porque me faltan decimales o se me pase un poco porque lo aproximé. Pero no hay ningún problema porque esto dividido entre 3 me tiene que dar el 20 correspondiente. Y como digo, se me pasó un poco de decimales. Pero fueron... Sí, se fueron, creo que... Vamos a ver... Decenas, centenas, milésimas, centenas. Sí fueron poco los decimales que se me fueron, pero... Como le digo, es posible que el resultado se me... Inclusive aquí es posible que llegue a 19.99999 si solo utilizo los 3 decimales del 66. Solo utilizo estos 3. Digamos que si fuese... Si yo utilizara 21.66 más 19.66 más 18.66 dividido entre 3, entonces me da 19.9933333. Como le digo, es un poco probable que el número no llegue a 20, pero esté muy cerca de 20. Entonces, pero es por la cantidad de decimales que me está quedando la división de 50 dividido 3. Como le digo, esta es una manera de poder trabajar lo que sería el problema de la relación de 3 hermanos. La otra forma es trabajarlo de esta manera, que está está en la página de la respuesta del problema, que ellos lo están trabajando de esa manera: 5x más 3x más 2x dividido 3. Ellos le está dando que es 6. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Solo voy a... Entonces esto va a ser igual a 20 y vuelvo a hacer lo mismo. Vuelvo a 20 a despejar solamente el valor de x para que me quede solamente la x de un solo lado de la igualdad para poder hacer el despeje correspondiente. Entonces me queda 20, 60 igual a 10x. Entonces x va a ser igual a 60 dividido 10 y esto es igual a 6. Y si vuelvo a tomar la misma ecuación correspondiente, solo voy a sustituir valores. Entonces aquí me quedaría 6, este sería 6 y este sería 6. Entonces insertar una, aquí sería 30 más 18 más 12 dividido 3. Entonces la sumatoria de esto, 30 más 18 más 12 son 60. Entonces me queda 60 dividido 3 y me quedarían otra vez el 20 que está indicando del promedio de los 3 hermanos. Como le digo, ambas respuestas son válidas, no hay ningún inconveniente. Es igual que el problema que habíamos hablado anteriormente, que es el de... Déjeme ver dónde estamos. Está la regla 3. Que es el problema de esto de 3 hermanos, de 4 personas, que diga. ¿Se recuerdan de ese problema que se había dejado una tarea de promedios? Que eran 4 personas. El promedio de edades de 4 personas es 30 y ninguna de ellas es mayor a 35 años. Entonces volvemos a lo mismo, donde Y es 35 años y X va a ser la incógnita. Entonces esta incógnita la tengo que manejar de la misma manera. Como aquí realmente no tengo un valor claro de cuál es la relación entre las edades, puedo colocarle a todos un valor de X. Entonces X1, X2 más X3 más X4
Son 4. Entonces divido entre 4. Y aquí puedo jugar con las edades. Aquí no hay ningún problema. Aquí puedo poner, digamos, el primero puede ser de 30, el otro 19, el otro 25. Y puedo dejar un valor de incógnita. Porque me están preguntando cuál es la edad mínima. La edad mínima que uno de ellos puede tener. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Solo despejo el valor correspondiente de X para poder tener, perdón, aquí es 30, para poder tener el valor de la incógnita que me están preguntando. Entonces es el valor de 30, mejor lo voy a poner aquí. Tengo 30 igualado a esta ecuación. 30 más 19 más 25 más X dividido 4. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el promedio de 4 personas es 30, entonces solo estoy haciendo la relación correspondiente de las edades. Vuelvo a hacer lo mismo, despejo 30 por 4 porque está dividiendo, pasa a multiplicar. Y hago la referencia de las edades que tengo. De aquí vuelvo a hacer lo mismo, solo despejo 30 por 4 menos 30 menos 19 menos 25 igual a X. ¿Por qué? Porque como les digo, estos datos que están del lado derecho de la ecuación están sumando, pasan al lado izquierdo de mi igualdad a restar. Entonces solamente estoy dejando del lado derecho de mi igualdad el valor de X, y X va a ser igual a 120 menos 30 menos 19 menos 25. Entonces este dato está mal. ¿Por qué? Porque me restringe de que el mayor no puede ser si ninguno de ellos es mayor a 35. Entonces puedo volver a jugar con las edades. De este le puedo subir, digamos que aquí le puse 19, voy a tomar de nuevo este. Entonces puedo jugar otra vez con las edades. Puedo tomar que este va a ser de 33. Ya tomando el dato correspondiente de 33, vuelvo a hacer el despeje de nuevo. 30 por 4 igual a 30, perdón, 30 por 4 menos 30 menos 33 menos 25 igual a X. Entonces X va a ser igual 120 menos 30 menos 33 menos 25. Entonces me queda 32. Y el menor que puede estar entre las edades de 4 personas es el de 25. Aunque el resultado no me dé el menor, ya sé que el menor es de 25 porque yo lo estoy colocando. Entonces aquí pueden jugar ustedes con los valores de las edades. Aquí la respuesta, de igual manera, cuando yo ingrese su resultado o la respuesta que ustedes obtengan, la tengo que volver a verificar en esta parte. Digamos que lo que hago aquí es ingresar solamente el valor de 32. Vamos a ver, 30, 33, 25. Entonces lo que hago aquí solamente es volver a ingresar los valores 30 más 33 más 25 más 32 y más 120. Entonces aquí solamente 120 dividido 4 y esto va a ser igual a 30. Como les digo, los valores que ustedes obtengan de su valor de incógnita, ustedes lo tienen que verificar siempre que el promedio se cumpla con la condición que nos está dando el problema, que es el de 30 años. No sé si les quedó claro lo que se está haciendo aquí. Para lo que sería los valores de los conjuntos, digamos que en lo que es el examen se les va a pedir que hagan una resta de dos conjuntos. Entonces tengan cuidado, digamos que la resta del conjunto de los conjuntos C, digamos C está compuesto por 1, 2, 3, 4, digamos, y el conjunto D está compuesto por 2, 4, 6, 8. Entonces le están pidiendo
me están pidiendo C menos D. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para poder trabajar la resta de C menos D, tienen que poner atención quién es el conjunto que está comenzando la operación. En este caso es C. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar en D los elementos que sean comunes en C. ¿Y qué se va a responder? Para poder colocar la solución solamente se eliminan los elementos que sean comunes en ambos conjuntos. Entonces va a quedar 1 y 3. Y esos son los valores que serían de la respuesta de C menos D. ¿Por qué? Porque se elimina el 2 y el 4 que son comunes en ambos conjuntos. Ya si yo trabajara D menos C, la respuesta va a cambiar. ¿Por qué? Porque D es mi primer conjunto o va a ser mi conjunto inicial y en C se van a comparar los elementos que sean comunes entre ellos. Entonces busco elementos que sean comunes entre ellos y solamente está el 2 y el 4, entonces está 6 y 8 y esa va a ser la respuesta de D menos C. No sé si les quedó claro lo que sería la resta de conjuntos. De igual manera, Sí, está bien. de igual manera si los conjuntos, digamos, estuviesen formados de esta manera, digamos 4, y el conjunto está formado por A, B, C, y si yo les pido que hagan Z menos Y, entonces si hacen Z menos Y, no hay elementos de Z que estén en Y. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Solamente se copia el conjunto Z, que es el que comienza nuestra operación, que es el conjunto, digamos, el conjunto principal. De igual manera, si ustedes hacen Y menos Z, si hacen Y menos Z, entonces queda A, B y C. Estos problemas, pongan la atención quién es el que comienza la operación, porque es el conjunto que hace la comparación con el segundo conjunto y se eliminan solamente eh, elementos que sean comunes entre ellos. Eso es en grandes rasgos lo que sería la operación entre conjuntos. Y en el examen viene, en el test en casa, perdón, el test en línea, viene una operación de resta. Primero se les solicita que hagan E menos F y posteriormente se les pide que hagan F menos E. Entonces ahí tienen cuidado y pongan atención quién es el conjunto que está iniciando la operación correspondiente entre los conjuntos. También tengan presente de que cuando nosotros trabajamos lo que es la pertenencia y la inclusión son distintos. Digamos que yo voy a trabajar el conjunto A y el conjunto A está formado por números, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, si yo digo que 1, solo voy a saltar el símbolo de pertenencia. Entonces, si yo trabajo 1 y hago 1, entonces, ¿qué quiere decir esto? 1 pertenece al conjunto A. Eso es lo que estoy diciendo aquí. Y esto está correcto porque estoy hablando de un elemento. Pero si yo lo coloco de manera distinta, digamos coloco 1 y vuelvo a trabajar lo que es el símbolo de inclusión de pertenencia, pero de pertenencia con el conjunto A, eso está malo porque aquí este 1 es un subconjunto. Permítame, voy a poner un punto com. Esto es un subconjunto. Entonces, cuando hablo de subconjunto se trabaja de otra manera. Esto está mal porque se está hablando de un subconjunto, pertenece a un conjunto y no es este símbolo que se trabaja para hablar de subconjuntos. El símbolo que se trabaja es el de la inclusión, que habíamos visto la vez pasada. Entonces, si yo lo pongo de esta manera, 1 inclusión A, entonces aquí está bien porque estoy diciendo que este subconjunto está incluido en el conjunto A. Entonces, esa es la diferencia entre la pertenencia y la inclusión. La, eh, la pertenencia es de elementos y la inclusión es de subconjuntos. Habla de
de, de, de elementos o de subconjuntos que están ingresados en otro conjunto. Digamos, si yo tuviera el conjunto N y el conjunto N está formado, digamos, por A, B, C, D, E, F, G, J, digamos. Y mi conjunto M está formado solamente por A, E, I. Digamos que solo por esas tres. Entonces, lo que puedo hacer aquí es de que digo que M está incluido en el conjunto N. ¿Por qué? Porque todos los elementos de M, del conjunto M, están dentro del conjunto N. De igual manera, no puedo, mejor dicho, puedo escribirlo también de esta manera, indicando cuáles son los elementos o cuáles son los o cuál es el subconjunto que está incluido en el conjunto N. Entonces, pero no puedo decir que N está incluido en el conjunto M. ¿Por qué? Porque N tiene mayor cantidad de elementos que M. Entonces, esto está malo, porque tiene que tener al menos algunos, mejor dicho, tiene que tener, este, digamos, si el conjunto M tuviese un elemento, digamos, 1, nosotros no podemos decir de que el conjunto M está incluido en N, porque tiene un elemento que no pertenece a este conjunto. Entonces podemos hacer solamente referencia a un subconjunto, formando solamente los elementos que están dentro del conjunto M, dando referencia a que están dentro del conjunto N, que sería esta parte de aquí. Podemos excluir el 1 y dar indicaciones de que este 1 no está incluido, que sería tachado del conjunto. Solo voy a quitar. Entonces aquí se está indicando que el subconjunto 1 no está incluido en el conjunto N. Es solamente para dar referencias hacia lo que serían partes de un conjunto y darle indicaciones al lector cuáles son las pertenencias hacia un conjunto mayor, donde hay mayor cantidad de elementos, hacia un conjunto menor, donde hay menor cantidad de elementos. No sé si les quedó claro. Sí, Exacto. Lo que algunos también me preguntaron es con la potencia. La potencia de un conjunto. La potencia de un conjunto se recuerdan de que cuando hablamos de potencia es formar subconjuntos de un mismo conjunto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo tengo el conjunto, digamos el conjunto U, entonces tengo el conjunto formado por cuatro elementos. Primero voy a tratar de sacar lo que es mi cardinalidad. La cardinalidad se recuerdan de que es determinar la cantidad de elementos que está dentro de mi conjunto. Entonces voy a cambiar un poco esto, digamos a 1, a 2, a 3, a 4. Entonces aquí hay 4 elementos. Hay cuatro elementos que están dentro de mi conjunto U. Entonces voy a hacer la potencia de U. Entonces la potencia de U es, por fórmula, es 2 elevado a la n, donde n es la determinación de mi cardinalidad. Entonces es 2, aquí solamente es elevado a la 4. ¿Y qué quiere decir esto? 2 es 4 veces 2, entonces es 2 por 2 por 2 por 2. Entonces esto me va a dar 16 elementos. ¿Qué quiere decir estos 16 elementos? Pero me voy a bajar esto. ¿Qué quiere decir estos 16 elementos? Entonces cuando hago la potencia de U, el primer paso es formar unos corchetes. Entonces dentro de los mismos corchetes formo otros corchetes que está indicando que voy a empezar a formar subconjuntos. Entonces el primer subconjunto es el primer elemento de mi conjunto U. El segundo subconjunto es el segundo elemento de mi conjunto U. Y el tercer elemento es el tercer
Pero el tercer subconjunto es el tercer elemento de mi conjunto U. Y así sucesivamente voy avanzando con cada uno de ellos. Ya cuando tengo todos mis elementos en forma unitaria, conformados en forma unitaria de los subconjuntos que pueden formar, empiezo a formar pares. Entonces A1, A2, aquí sería A1, A3, A1, A4. Entonces estoy formando solamente los pares que pueden formarse. Ya que tengo estos pares, veo si puedo formar más pares. A3 y A2, A3. Vamos a ver. A2, A4 y A1, A4 ya está, A2, A3 ya está, A3 está. Entonces, ya que tengo los pares formados, A2, no, A3, A4 me falta. Entonces, ya tengo estos pares formados y empiezo a formar los tríos. Entonces, A1, A2, A3, ya tengo tríos formados. Paso al siguiente, A1, A3, A4. De aquí vamos a 2, a 3, a 4. Vamos a ver, a 1, a 2, a 3, a 3, a 4, a 2, 3, a 4. Entonces aquí creo que ya terminé con... Ah, solo una cosa. Si ustedes están formando los pares de conjuntos, estos, digamos que yo pongo A3, A1, no se puede colocar de esa manera. ¿Por qué? Porque está igual que este conjunto, que este subconjunto, A1, A3. ¿Se recuerdan de que cuando teníamos el conjunto A y decíamos que el conjunto A está formado, digamos, por 1, 2, 3, pero tengo el conjunto B? Entonces, si el conjunto B está formado por 2, 3, 1, ¿qué quiere decir esto? Que A es igual a B. ¿Por qué? Aunque nuestros elementos estén formados de manera distinta, la forma es, no, mejor dicho, los elementos son los mismos, aunque la forma de ordenarlos es distinta. Entonces, aquí no se puede hacer, no se puede trabajar subconjuntos de esta manera, porque es como que si tuvieran otra vez el subconjunto A1, A3, es como que lo estuvieran escribiendo de la misma manera, solo que A3, A1 es el mismo. Entonces, siempre tengan cuidado cuando están formando subconjuntos. Ya tengo mis tríos, entonces paso a hacer cuartetos, A2, A3, A4, y todo todo conjunto cuando hace su potencia tiene que tener su conjunto vacío. Lo pueden representar con los dos corchetes en blanco, o pueden ustedes insertar, o pueden, mejor dicho, colocar lo que es phi, que es el símbolo que representa el conjunto vacío o nulo, como ustedes deseen representarlo, no hay ningún problema. Entonces aquí tienen que haber 16 subconjuntos que tienen que formar la potencia del conjunto U. Entonces aquí está el primero, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esto aquí está abajo. 12, 13, 14 y me falta uno, 15. No, no hay problema. Lo pueden colocar al inicio o al final. No hay ningún inconveniente. Solo me falta formar un conjunto para que sean 16. Solo déjenme ver dónde. Creo que son los... Vamos a ver. A1, A2. Vamos a ver. A1, A2. A1, A3. A1, A4. 2, A3. 2, A4. 3, A4. 3, A1. 3, A4. A2. Falta uno, pero creo que están los tríos, en lo que me haría falta.
a ver, A1, A3, A4 ya está. A2, A1, A2, A3 ya está. A1, A4 ya está. ¿Qué me hace falta? A1, A2, 3, 3, 4, A1, A2, A3, ok. A1, 2, me falta uno. Permítame, solo estoy buscando cuál es el que me falta. A4, A2. Vamos a ver, entonces si pongo 2, ya está. A2, A3, A4, ya está. A1, A3, A4, ya está. ¿Cuál me falta? Vamos a ver. Me falta uno. O sea, 1, 2, A3, A4, ya está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15. Falta uno. Siempre me falta uno. Vamos a ver. 2, 3, A4, ya estás. Falta un trío que vamos a ver. Ya. A1, A2, A4. Vamos a ver. A1, A2, A3, A1, A3, A4. Sí, ahí estamos. Entonces sería el... ¿Qué sería? 14, 14, 15 y el 16. Entonces estarían mis 16 subconjuntos que estarían formados para poder cumplir lo que son los 16 elementos que tiene que tener la potencia del conjunto U. Entonces todos esos pueden ser subconjuntos o que pueden ser formas de poder, mejor dicho, que pudiesen estar dentro del conjunto U. Para eso nos sirve la potencia. La diferencia entre la potencia y lo que es la multiplicación es bastante grande, porque digamos si yo voy a trabajar con 3, digamos que voy a trabajar solamente con vocales. Entonces si yo digo la multiplicación de A por B, lo primero de igual manera siempre es formar lo que es los corchetes, porque voy a formar un conjunto. Entonces dentro de los corchetes formo paréntesis. ¿Por qué paréntesis? Porque lo que estoy haciendo aquí es formar pares ordenados o pares de conjuntos. Entonces agarro en mi primer elemento de mi primer conjunto y lo multiplico por el primer, mejor dicho, lo hago un par con el primer elemento de mi segundo conjunto. Posteriormente hago lo mismo con mi primer elemento y tomo el segundo elemento de mi segundo conjunto, el primer elemento de nuevo con mi tercer elemento de mi segundo conjunto. Ya cuando se me acabaron los elementos de mi segundo conjunto, paso al segundo elemento de mi primer conjunto. Entonces paso al 2 y vuelvo a tomar el primer elemento de mi primer conjunto y el segundo elemento por el segundo elemento de mi segundo conjunto, el segundo elemento por el tercer elemento de mi segundo conjunto, y se me acabaron los elementos de mi segundo conjunto, paso al tercer elemento de mi primer conjunto por el primer elemento de mi segundo conjunto, el tercer elemento por el segundo elemento de mi segundo conjunto y el tercer elemento por el tercer elemento de mi segundo conjunto. Y esa es la forma de poder trabajar lo que es la multiplicación. Lo único que varía en la... ¿Sí, Plinio? Sí, o sea que si nosotros dijéramos B por A, sería tomarlo al revés, A1, A2 y así, ¿verdad? Sí, si en dado caso, se recuerdan de que en la presentación de lo que es conjuntos, dice que
A por B no es igual, aquí no es igual a B, perdón, de A por B. Pero ¿qué es? ¿Por qué dicen que no es igual? Porque si yo hago B por A, lo que va a variar es quién comienza mi par de mi par ordenado o mi conjunto de pares. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Es A por 1. Entonces, 1. sí, Ajá. exacto. Entonces va a variar, pero eso es lo único que varía. Porque si Es usted, el orden. sí, porque si usted los hace, digamos A por 2, de aquí va a variar otra vez a 3. Entonces solo va a variar el orden porque en el anterior empieza los números y aquí empiezan las letras. Y eso es la única diferencia que tienen. En el concepto de la matemática dicen que no son iguales, tal vez por lo mismo que uno comienza con una letra, con un elemento distinto al otro. Porque aquí comenzamos, como digo, con números y aquí comenzamos con las letras. Y eso es la única diferencia. En el examen sí se les pide que hagan un producto de entre conjuntos, que es el J y el K. Lo hice pequeño para que ustedes no se compliquen mucho la vida. De igual manera, si hacemos, voy a terminar de hacer este, digamos, el segundo es E1, este es E2, E3, de ahí paso I1, I2, I3. Entonces queda la misma cantidad de pares, solamente que el orden, como les indicaba, que comienza es distinto. Si yo tuviese el conjunto C y el conjunto C está formado por 1, 2, 3, digamos, no, mejor variemos, digamos A, E, I, digamos, y el conjunto D está formado, digamos, por Z y E. Entonces le están pidiendo que hagan, digamos, D por C. ¿Qué van a hacer? Entonces hace lo mismo, solo Z por el primer elemento de mi primer conjunto por el primer elemento de mi segundo conjunto, que es el A. De ahí Z, que es el primer elemento de mi primer conjunto, por el segundo elemento de mi segundo conjunto, que es E. Vuelvo a tomar Z porque son tres elementos de mi segundo conjunto. Entonces aquí tomo el primer elemento de mi primer conjunto por el tercer elemento de mi segundo conjunto, y cuando ya se me acaban todos los elementos de mi segundo conjunto, paso al segundo elemento de mi primer conjunto. Entonces Y, A, I, Y, E y I. Entonces esta es la forma que se trabajan si alguno de ellos tiene menor tamaño. Solo va a variar, como les indico, quién comienza, pero siempre se toman todos los elementos correspondientes al segundo conjunto con los elementos del primer conjunto. No sé si tengan alguna duda. Vale, gracias. Solo digan a Edwin que se ponga al día. Voy a subir el video correspondiente de la clase para que se lo puedan compartir y pueda tener conocimiento de lo que vimos el día de hoy. De igual manera le avisan de que la tarea nos entrega el 7 para que no esté corriendo. La otra cosa que les iba a decir, en el examen se les va a pedir de que hagan lo que es la unión y la intersección y el diagrama de Venn de este conjunto. Entonces solo es del primer conjunto, no vayan a hacer del segundo conjunto, del segundo problema, no vayan a hacer diagrama de Venn, y tampoco vayan a hacer la resta de este problema. No van a hacer ni el diagrama, no van a hacer el diagrama de Venn de este problema, de donde dice que haga la resta de la multiplicación. Solo es del primer conjunto de este. Entonces cuando ustedes hagan el diagrama, se puede hacer la resta, se puede hacer la representación gráfica de una resta, que está de igual manera en las presentaciones, pero para no complicársela a ustedes, solo les pedí que hagan la representación escrita de esta operación. Entonces
no vayan a hacer esta representación gráfica, no es necesario. Solo es del primero, que es la unión de AB, y creo que vamos a ver, está pidiendo la unión y la intersección de estos dos conjuntos, que eso es lo que habíamos visto la vez pasada cuando estábamos viendo lo que es la intersección y la unión entre conjuntos. Lo pueden hacer solamente así, sin dejar achurado la intersección. Pueden dejar solamente los elementos en cada uno de los círculos y en el centro indicando que hay una relación de intersección entre ellos, y pueden hacer solamente esta representación, no tienen que complicarse mucho la vida. No sé si les quedó claro lo que les estaba indicando. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Lick, sí, Lick, solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tendrá el examen en línea? Eso les iba a decir, vaya que me recordaron. Ok. Fíjense que en el examen tienen dos oportunidades, entonces la ahí tienen cuidado para poder ingresar porque va a ser promediada la nota. Entonces traten de sacar una buena nota al principio, y si ustedes van a ingresar de nuevo, traten de sacar una mejor nota cuando vuelvan a ingresar para que no les baje mucho el promedio, porque eso nos dijeron por parte de dirección que tiene que ser promediado. El tiempo para poder realizar el examen, como hay que hacer operaciones, tiene de 90 minutos. Entonces tienen 1 hora y media para poder realizar su examen. Y de igual manera me pregunta si tienen algún inconveniente. Yo de igual manera voy a estar tratando de ver el WhatsApp. No les digo que me meto a la plataforma porque la plataforma se me hace un poco difícil estar conectado cuando ando trabajando, pero por lo menos con WhatsApp es más rápido y les puedo contestar. De igual manera, si hay dudas o alguna problemática con el examen, yo trato de resolverlo cuando ande trabajando. No sé si tengan alguna otra duda. Lick, disculpe, conforme el test de casa, no sé si podemos hacerlo en hojas y ya después solo adjuntar el archivo en la plataforma o tenemos que hacerlo así en computadora. No, lo pueden hacer digamos, del test en casa lo pueden ustedes hacer a mano, no hay ningún inconveniente. Lo único que pido es de que se vean claras las operaciones, por si en dado caso me piden alguna constancia de dónde califiqué su examen, podérselos enviar a la universidad y tener claro de dónde estoy sacando la nota y de dónde estoy calificando para que no haya inconvenientes. Como digo, siempre que esté claro por lo menos el procedimiento y la respuesta que ustedes obtuvieron, para que no haya ningún inconveniente o que haya malentendidos en cuanto a la nota que se colocó. Entonces traten de tomarle fotos. Si lo van a tomar con fotos, traten que se vea claro y poderlo subir si usan con fotos o archivos o PDF, lo que ustedes se les haga más rápido o más fácil. Pues, Catherine, voy a revisar entonces el correo. Si usted me mandó las dos tareas en una sola, voy a revisar. Entonces ya en la plataforma ya le coloco los puntos correspondientes a cada una para que no tenga ningún inconveniente. Pero siempre cuando me envíe así, recuérdeme qué es lo que me está enviando. Y de igual manera, voy a revisar el correo. Me lo envió a mi correo de la universidad, ¿verdad? No, lo subí a la plataforma. Lo subió a la plataforma. Bueno. Ajá. Entonces voy a revisar en la plataforma y de ahí, como les indico, hago la partición correspondiente en cuanto a las tareas, a la primera y a la segunda, para que no tengamos ningún inconveniente. Pero siempre avíseme porque es posible que revise y solo vea algunos, o esté revisando y no me dé cuenta que están las dos tareas adjuntas. Está bien, Lick. Gracias. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Alguna otra de los temas que vimos que tengan dudas? No, bueno. Entonces, el día de hoy comenzaríamos con lo que sería los números, un conjunto de números.
Este es un tema bastante sencillo, solo lo que me interesa a mí es tener claro el concepto de cómo se... Permítame, voy a poner un poco más abajo. Cómo se dividen o cómo se clasifican los números y para qué me va a servir la clasificación correspondiente a los números. Cuando estemos viendo lo que es álgebra va a haber algunos datos numéricos que nos van a dar en números irracionales o números fraccionarios, o nos van a dar resultados en los cuales tenemos que colocarlos solamente como aparecen, como decimales. Entonces necesito que solamente comprendamos los aspectos correspondientes los intervalos. De igual manera, ahorita vamos a ver todo lo que es los intervalos y para qué nos sirven. El primer concepto es los números naturales. Esto de igual manera ustedes ya saben cuáles son los números naturales, que corresponden de todos los números positivos, desde 1 en adelante hasta el infinito, y está formado, el conjunto de números naturales está formado por los números enteros positivos. Sus operaciones dan como resultado números naturales y la notación es la n. Como digo, esto es bastante simple, solamente es concepto correspondiente a los números naturales, y esto de igual manera no se va a evaluar, solo es para que tengan referencia de los números naturales. Los números enteros, estos ya tenemos noción de que existen números negativos, y de aquí partimos solamente del concepto, partimos de un concepto, digamos que esto me quedó torcido. Entonces partimos ya del concepto que aquí partimos desde cero. Solo déjenme que esta máquina se pone. Partimos de un concepto desde cero. Entonces los números enteros, estos ya tenemos la noción de que hay números enteros negativos y números enteros positivos. Entonces solamente vamos a tomar el concepto que todos los números que están antes de cero, todos son negativos, y todos los números que están después de cero son positivos. Entonces esa es la única diferencia, y de que aquí, digamos, si yo tuviese un número, digamos 45, entonces este número se puede simplificar o se puede dividir en otro número. Entonces digamos 9 por 5, de igual manera 3 por 3 por 5, y esas son las formas en las cuales podemos ir simplificando o poder expandiendo cuál es el mismo resultado para 45. De igual manera 45 por 1, pero eso es lógico. Solamente nos sirven los que son más pequeños que el mismo número que estamos tratando de reducir. Digamos que si tuviésemos 30, entonces 30 sabemos que es 10 por 3. De igual manera que está 5 por 2 por 3. ¿Qué otro pudiese ser? Creo que solo eso. Entonces, de esa manera, digamos 27 también puede ser 9 por 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, solo es la información que nos está indicando los números enteros, que en esa parte, en la parte inferior de la diapositiva, nos da la referencia correspondiente de que cómo se pueden ir simplificando o obteniendo los múltiplos de este número para poder ¿cómo les pareció? Para poder reducirlo o poder tener una referencia de cuáles son los múltiplos de ese número. ¿Para qué nos van a servir la reducción de esos números? Digamos que si yo tuviese, voy a tratar de insertar, digamos que si yo tengo 45 dividido 27, entonces aquí sé que 45 tiene quinta parte y tiene tercera. Igual tiene 27, tiene tercera, y vamos a ver, tiene novena parte. Entonces lo que puedo hacer
para no complicarme mucho la vida, es hacer lo mismo. Solo voy 3 por 3, por 3, por 5, y aquí 3 por 3 por 3. Entonces aquí puedo decir que se pueden eliminar alguno de los 3 que tengo aquí. Entonces solo me quedaría 5 tercios. ¿Por qué? Porque eliminé estos 3 que están al principio, y ya puedo tomarlo como una referencia para poder simplificar una fracción. Para eso me sirve poder extender un número en sus múltiplos y poder ir eliminando números que sean iguales, para poder tener un dato menor o poder obtener una una fracción menor a la que tengo al principio. Entonces, para eso nos sirve anotar la información correspondiente de la presentación de los números enteros. Solo es reducir el número mayor a sus múltiplos correspondientes, y de eso poder hacer fracciones o poder tener fracciones menores a las que ya nos da el problema al inicio. Los números racionales. De esto, los números racionales, lo único que hay que ponerle atención es a la suma de la resta, porque se recuerdan de que en la suma, cuando teníamos, digamos que si yo tuviese aquí 8 tercios más 7 cuartos, entonces como aquí, permítame, solo voy a insertar otra cosa. Ahí está. Aquí tengo mi numerador, tengo mi numerador, y aquí tengo mi denominador. Entonces mis denominadores en estos dos son distintos. Entonces, si fuesen iguales, solamente trabajo los numeradores. Si en dado caso yo tuviese, digamos, voy a copiar esta parte, la parte inferior. Si yo tuviese aquí un 4 y aquí un 9, digamos, entonces aquí solo copio el, o sea, copio el denominador, y solo voy a sumar lo que está en la parte superior. Eso es de primaria, pero ustedes, eso no hay tanto inconveniente. En este, lo único que sí necesito que nos recordemos de que cuando es así se trabaja en cruz. Entonces es 3 por 27, perdón, 3 por 7 más 8 por 4, y aquí es 3 por 4. Entonces de esta manera se estaría trabajando cuando sea suma y resta. Se trabaja en cruz, y el resultado solamente se estaría vamos a ver, es 21 más 24, 12, ¿esto cuánto es? Quedan 5, 45 doceavos. Entonces aquí, como les indicaba, se pudiese reducir 45, Discúlpele, ¿sí? ahí usted puso 21 más 24. ¿Sí? No, o me equivoqué. 8 por 4 sería, ¿va? Ah, sí, es 32, ¿verdad? Sí, sí. Sí, que mal eso en multiplicación de ustedes, perone. Ya me está fallando. 32 es aquí, perone. Sí, Aquí es sí. 32, ustedes, perone. Es 3,53 sería. Sí, 53. Sí, perdón, estoy pateando en lo que es multiplicaciones, pero gracias. Entonces, aquí trato de ver si alguno de estos lo puedo reducir. 53, algún múltiplo de 53. Vamos a ver, 53 dividido 7, no tengo. 53 dividido 8, tampoco. 53 dividido 9, no hay. Solo 53 dividido 11, tampoco. 53 dividido 3, no tengo. No tengo ni mitad, tercera, séptima, quinta. Quinta no tiene. No, tampoco. Entonces, cuando sea así, lo pueden dejar solamente el dato indicado. No hay el denominador tiene mitad, tiene doceava, tiene sexta, pero el de arriba no tengo divisor para él. Entonces, aquí en este caso, lo pueden dejar solamente así. De igual manera, operaciones entre fracciones todavía no vamos a hacer.
Más que todo va a ser operaciones algebraicas y estas varían un poco, pero los datos correspondientes eh, de los datos algebraicos se los voy a dar ya cuando vayamos a ver lo que es álgebra. Por un momento solamente es tener conocimiento o dar un poco o refrescar un poco la memoria cuando tenemos diferentes denominadores, cómo se trabajan las operaciones entre ellos. Los números irracionales es cuando tenemos un dato que extiende sus números decimales al infinito. Digamos 53 dividido 12, que me daría, pudiese ser un número racional. No sé si continúa los decimales, pero pudiese ser un número racional cuando se extiende hasta el infinito, como son estos casos. Que aquí 501 dividido 23, entonces sé que aquí se puede extender hasta el infinito la cantidad de decimales, entonces por eso lo toman como números irracionales, porque no tienen un dato específico en cuanto a sus decimales o cuanto a su cantidad exacta de, de magnitud que pudiesen tener. Entre ellos está el pi, está el número e, que la de student, y la raíz de 2. Pueden haber más, como les digo, inclusive me salió a mí uno, creo que es este. Entonces este puede ser un número racional y puede ser expresado solamente como su fracción para no complicarse tanto la vida y poder tener un dato numérico específico al momento que estemos trabajando. O cuando trabajé lo que era vamos a ver, que me dio 16.666666, que era las edades. Ese puede ser también un dato irracional. Creo que aquí tengo el ejemplo. A ver, que sería 50 dividido 3. Entonces este 50 dividido 3 es un dato irracional porque no tiene un número específico decimales, los cuales representan al número en sí. Y eso es, como digo, en grande rasgo lo que serían eh, los números irracionales. Es un número que no está especificado o no está establecida su magnitud en decimales, que continúa hasta el infinito. Los números reales es lo que hablaba, de que va desde 0 de menos infinito a 0 y de 0 hacia el infinito. Esos en gran rasgo los números reales. Números reales, igual volvemos a lo mismo, partes del concepto. Como digo, todo eso no me interesa. Lo que me interesa es esto, lo que es los intervalos. ¿Un intervalo qué es? Un intervalo, hablamos de un intervalo cuando ciertos valores de una respuesta pueden caer dentro de esos valores. ¿Cómo se explica esto? Pudiese ser el problema de las edades de aquí de estas cuatro personas. Entonces puedo tener intervalos en los cuales las edades se hacen ciertas. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que si x más y es igual a 4, entonces puedo decir de que x puede estar en un intervalo digamos, x puede estar en un intervalo, los intervalos son abiertos y puede estar un intervalo cerrado. Ahorita que esto, solo déjenme buscar acá. Este es un intervalo abierto y un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores que estén en x, digamos que yo pongo 1 a 2, entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces x puede estar en 1.1, pero no puede ser 1. ¿Por qué? Porque este paréntesis me está dando la indicación de que no puede ser 1. Si yo lo coloco, digamos, 2,4, digamos, entonces aquí x sí puede ser. Voy a cambiar, mejor voy a poner ya aquí. Entonces y puede ser 2 y puede ser 4. ¿Por qué? Porque está entre corchetes, no, entre llaves, perdón. Entonces las llaves me dan la opción para decir de que abarca estos rangos numéricos. Cuando son paréntesis, los rangos son menores. ¿Por qué? Porque si yo tomo x
Esta X no puede ser 2, tiene que ser 1. Puede ser aquí 1.99999, aunque realmente esté muy cerca de 2, pero nunca va a ser 2. Entonces, cuando es abierto, los rangos numéricos tienen que estar muy cerca de los extremos que nos está indicando dentro del paréntesis. Y cuando son llaves, pueden tomar estos rangos correspondientes. Eso solamente es por concepto. Lo que me interesa es que comprendan el concepto correspondiente de los intervalos, porque como digo, nos va a servir para cuando ya veamos parte del álgebra, donde utilizamos un poco de intervalos correspondientes. No sé si tengan alguna duda. ¿Todos comprendieron lo que son intervalos? Bueno, ese sería solamente el concepto correspondiente de los intervalos. Esta hoja de trabajo no la vayan a hacer. Como les digo, esta hoja es la misma que está en la plataforma, que está subida como actividad, que se entrega el 14. Entonces esta hoja no la hagan, esta ignórenla y se trabaja la que está subida en la plataforma. Eso sería lo que estaríamos hablando, y el día siguiente estaríamos ya comenzando con lo que es álgebra. Por eso me interesaba hablar un poco de lo que son números, y ya aquí en álgebra ya vamos a extender un poco los conceptos de las fracciones, de los intervalos, y ya se comprende un poco mejor cómo vamos a trabajar algunos números. Entonces, eso sería el día de hoy, jóvenes. No sé si tengan dudas, comentarios, sugerencias. Si no tienen ningún comentario, sugerencia o alguna duda, hasta aquí estaríamos el día de hoy, jóvenes. Les deseo una muy feliz tarde, que la pasen bien. Cualquier cosa, yo estoy en comunicación con ustedes por el grupo WhatsApp. Cualquier cosa me indican si tienen algún inconveniente con lo que es con el examen. Que pasen feliz tarde, jóvenes, que la pasen bien. Eso listo, tal vez. Sí, la hoja de trabajo se entrega hasta el 14 de marzo, ya no se entrega el 7. Entonces ahí la posponen. Para los que no la han hecho, la pueden dejar hasta para el 14. Para los que ya la entregaron, yo la califico en estos días. Solo reviso la plataforma y yo se las califico si no hay ningún inconveniente. De igual manera tienen 2 oportunidades, les dejé para poder subir su tarea. Entonces, si gustan pueden subirla otra vez, o la dejan ahí la que ustedes ya hayan subido. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, que la pasen bien.